A lo largo de este vídeo veremos dos teorías clásicas del ámbito de la educación. Comenzaremos con Louis Althusser. Althusser nació en Villemandres, en Argelia, en 1918. Se marchó a Francia para estudiar secundaria y allí se licenció en Filosofía y Letras. Durante la Segunda Guerra Mundial fue prisionero de los nazis en Alemania durante 5 años. Al finalizar el conflicto, se afilió al Partido Comunista Francés y fue profesor de filosofía en la misma universidad en la que estudió. Finalmente falleció en París en 1990. Desde el inicio de su carrera, Althusser consideraba que el pensamiento de Marx había sido mal entendido e interpretado. Escribió varias obras, como Para leer el Capital, donde se reflexionaba sobre la teoría marxista como crítica de la economía política. También escribió otros ensayos, como Marxismo y Humanismo, o con la Revolución Teórica de Marx, en los que reflexionaba sobre la mala práctica de la filosofía marxista. Sin embargo, la obra más destacada es Ideología y aparatos ideológicos del Estado, notas hacia una investigación, en la que nos centraremos en este vídeo. En su obra principal, Althusser se centra en estudiar y analizar la forma que tiene el Estado de que perdure el sistema capitalista. Para ello, el Estado se sirve de dos herramientas para mantener la fuerza de trabajo productiva necesaria para este sistema. La primera herramienta son los aparatos ideológicos del Estado. Están formados por la familia, las escuelas, el entorno social y cultural. Su carácter no es físico, sino ideológico, de modo que ejercen una violencia simbólica que influencia la forma de actuar de los individuos y los roles que estos aceptan dentro de la sociedad. La segunda herramienta son los aparatos de Estado, que funcionan mediante violencia física o represión y están formados por leyes, policía, ejército. Su dominio es público y ambos aparatos se complementan con el fin de asegurar que se sigue la ideología dominante, además de transmitir un modo de ver la realidad, en la que no se cuestiona que existen trabajadores y propietarios. Actualmente podemos observar que en el sistema educativo español se fomenta la competitividad entre el alumnado para crear sujetos individualistas y competitivos que luchen entre ellos por obtener las mejores calificaciones en la escuela y en el futuro por un mejor puesto de trabajo o mejores oportunidades. Este tipo de valores se fomentan gracias a la escuela o el entorno social y cultural. De este modo se asegura la perdurabilidad del sistema social vigente. En este caso, tanto la escuela como el entorno funcionan como aparatos ideológicos del Estado, tal y como mencionaba Althusser en su obra. Otro teórico del que hablaremos en este vídeo es Basil Bernstein. Bernstein, hijo de inmigrante judío, nació en Londres en el año 1924, justo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Con 15 años y sin tener aún edad para ello, sirve como soldado en la Segunda Guerra Mundial marchándose a África. En 1960 se doctora en investigaciones sociolingüísticas por la University College de Londres. Una vez finalizado el doctorado, ejerce de profesor para esa misma universidad hasta su muerte en el año 2000. A título póstumo le entregan en 2001 el Willard Wallace por las aportaciones que hizo durante toda su vida a la sociología de la educación. Durante 19 años se dedicó principalmente a reformular, extender y corregir una misma obra, Clases, Códigos y Control, que se publicó por tomos. En su obra refleja una ideología basada en el marxismo, que se caracteriza fundamentalmente por su rechazo crítico al capitalismo y a su sistema económico, la tesis de la lucha de clases y la propuesta de construir una sociedad igualitaria y sin clases. Bernstein establece una relación entre lengua y clase social. En este sentido, señala que las relaciones sociales filtran el lenguaje y lo adaptan a procesos de comunicación desiguales. Bernstein estudia la expresión de individuos de distintas clases sociales y analiza sus diferencias, lo que le lleva a la formulación de la teoría de los códigos lingüísticos, que da cuenta de las transformaciones sociales y su impacto en los sistemas de significación. Esto hace diferenciar a Bernstein entre dos tipos de código, elaborado y restringido. Para entender los dos tipos de código, hay que tener claro inicialmente qué es un código. Un código son los procesos que regulan el significado de las palabras, es decir, son los principios que rigen nuestra comunicación diaria. El código restringido depende claramente del contexto, y este es usado por la clase trabajadora, es decir,
es el código que utilizan los niños de clase social baja. Está estructurado usando frases cortas, simples y sin acabar. Usan un lenguaje muy elemental y su léxico y sintaxis es predecible. Además, el discurso está orientado a las normas del grupo. Por otro lado, el código elaborado es independiente del contexto. Está enmarcado en la reproducción ideológica y es el usado por la clase dirigente. Es decir, es el que usan los niños de clase media y alta. Este código recurre a una mayor gama de medios y formas gramaticales. Usan una sintaxis precisa y más elaborada. Además, su sintaxis es difícil de predecir y es universalista. Bernstein plantea que los niños con críticos, códigos de habla elaborados, son más capaces de abordar las exigencias de la educación académica. Esto no implica que los niños de clase baja tengan un tipo de habla inferior o que sus códigos lingüísticos sean deficientes. Significa que el modo en el que se usa el lenguaje choca con la cultura académica de la escuela. Por tanto, los que dominan el código elaborado se adaptan mejor al entorno escolar y superan a los estudiantes provenientes de clases trabajadoras que fracasan en sus estudios. Por esto, Bernstein sostiene la idea de que las diferencias de los códigos no están relacionadas con las diferencias intelectuales, sino con las culturales. Otros conceptos que introdujo el sociólogo fueron los de clasificación y enmarcamiento. La clasificación consiste en la fragmentación del contenido en categorías, asignaturas, ciclos, cursos, niveles, etc., las cuales están desvinculadas unas de otras. Esta clasificación puede ser fuerte o débil según el nivel de integración entre las diversas categorías. Por otra parte, habló del enmarcamiento, que consiste en definir y encuadrar las relaciones pedagógicas alumno-docente que se dan en el aula, desvinculándolas de la vida real. Es decir, se enmarcan en un contexto y pautas muy definidas las relaciones pedagógicas que se dan dentro de la escuela. Podemos observar que en la actualidad existe un currículum unitario para toda una región, como por ejemplo el currículum andaluz. Este propone los mismos elementos para todos los alumnos a quienes ampara, es decir, mismos objetivos, mismos contenidos, misma metodología, etc. De este modo, no se tienen en cuenta las diferencias sociales, económicas o culturales del alumnado al que afecta. Por tanto, no todos los alumnos pueden adaptarse a él de la misma manera. Por ejemplo, en primero de educación primaria podemos encontrar alumnos que hayan sido estimulados por su familia y ya sepan leer. Pero también podemos encontrar alumnos que no hayan asistido a educación infantil y a quienes sus padres no han podido prestar tanta atención. Esto ocasiona que se creen diferencias en el alumnado, ya que algunos poseerán un código elaborado y otros un código restringido. Estas diferencias también originarán que las clases sociales sigan existiendo, de manera que el alumno que posee el código elaborado se adapte con facilidad al sistema educativo, mientras que el alumno que posea el código restringido le resulte más difícil esta tarea, lo que pudiera originar abandono o fracaso escolar. Otra semejanza que encontramos en el sistema educativo actual es la fragmentación del conocimiento en asignaturas, cosa que mencionaba Bernstein en el concepto de clasificación. Además, actualmente sigue habiendo un enmarcamiento de las relaciones pedagógicas llevadas a cabo en la escuela entre profesores y alumnos, ya que éstas están adaptadas solo al contexto escolar y desvinculadas de toda situación que se pueda dar en la vida cotidiana del alumnado. Como conclusión, al trabajar estas dos teorías hemos observado dos hechos que nos han llamado la atención. En primer lugar, cómo el Estado usa la escuela como herramienta para modelar la sociedad dependiendo de sus intereses. Y en segundo lugar, nos ha llamado la atención la poca evolución que ha sufrido la organización escolar, ya que estas teorías tienen algo menos de un siglo de antigüedad y presentan muchas similitudes con el sistema educativo actual. Sin nada más, muchas gracias por vuestra atención.